¿Qué tal, gente? Hoy quería traeros algunas ideas sobre una de mis lecturas recientes, que es este librito que se titula Somos luces abismales, de la escritora colombiana Carolina Sanín. Es la primera vez que la leo yo a Carolina Sanín, aunque tengo gente que me la llevaba recomendando pues desde hace tiempo, ¿no? Y he decidido pues hincarle el diente, ¿no? Por primera vez. He empezado por este libro, por Somos luces abismales, publicado por Blatt y Ríos en 2020, que es un librito muy hermoso y difícilmente catalogable, digamos. Es una colección de 8 textos que no se dejan encerrar en un género literario determinado. Son textos en parte narrativos, con una buena dosis de autoficción, pero también tremendamente líricos, con una respiración poemática, digamos, y al mismo tiempo con una dimensión profundamente ensayística también. Que, por cierto, Sanín publicó el año pasado un libro titulado El Sol, que según tengo entendido es en este sentido similar a Somos luces abismales, pero aún no lo he leído ese, ¿vale? Me parece a mí que la belleza de la prosa de Carolina Sanín surge justamente del encuentro entre estas distintas energías de las que os hablaba, de la tensión a la que estos impulsos simultáneos someten al lenguaje, ¿no? en su prosa. Justamente, en muchas ocasiones, la belleza que emerge es la belleza de una idea, de una intuición, de una verdad, llevada a la luz por el lenguaje poético, pues que, como decía José Ángel Valente, lo propio de lo poético es la exploración de zonas encubiertas de la realidad. Él decía Valente, un sondeo en lo oscuro, una cita que no me canso pues, de repetir y de citar en el canal, ya os habréis dado cuenta. Y es en esa oscuridad, en ese abismo, para retomar el título, donde Carolina Sanín encuentra o rescata esas luces que lleva a la superficie en este hermoso libro. Y precisamente, para hablar de esa belleza de la idea, quiero comentar una página que contiene uno de mis fulgores favoritos de este libro, que es la primera página del segundo texto del libro, titulado Un potro. Os leo el texto y lo comentamos después, ¿vale? En medio de una carretera rural había un potro muy joven que estaba solo. Un potrico. Tal vez yo nunca había visto un potro de esa edad. Había visto muchas veces un potro de esa edad junto a la yegua, celosa y altiva, medio desentendida de él en apariencia, ensimismada, pero en realidad entendiéndolo del todo, únicamente, con el potro sujeto y él con ella dentro. Eso lo había visto, ese conjunto, pero no un potro delante de mí, solo y entero, recortado contra el mundo, con los cascos en la tierra y el cuerpo en el aire, así. Los animales nos hacemos visibles en el desamparo. Somos luces abismales. Luces abismales. Hay una caída larga que es una herida en la tierra, y abajo, entre la bruma, en el fondo, quién sabe si sea el fondo, brilla una luz pequeña y firme que concentra. Entonces la bajada es un camino, y uno cae para remontarla haciéndose, bajo la luz, visible. El potro que vi estaba sin madre en la carretera de polvo, suelto, audaz, cautivado, temeroso. ¿De dónde había salido? ¿Exploraba? ¿Escapaba de la libertad que da el amparo? Se mostraba. Estaba en medio del camino, pero también andaba por el borde, entre perderse y hacerse soberano, entre querer campear y no querer. Tenía el poder de irse, pero no el poder para seguir. Consumía su fuerza en visibilidad. La fuerza aparecía y se escondía. A un lado de la carretera, detrás de unos alambres de púas, había un cultivo de papa florecido de morado. Al otro lado, detrás de otra alambrada, pastaba un rebaño de ovejas blancas carinegras. El potro no estaba ni con ellas ni con las flores de la papa. Estaba en el centro y era un mundo aparte. No estaba con nosotras, pero nosotras, tan pronto como lo vimos, nos pasamos a su órbita. Ovejas, flores, papas enterradas, mi madre y yo, y el carro en el que íbamos, ojos prendidos a la crin. ¡Un potrico! Apareció solo, como un milagro, después de que tomamos una curva. Los milagros son lo más solo que existe. Parecía que el mundo pudiera hacer cualquier cosa con el potro. Parecía que, en el potro, nuestro mundo se hubiera hecho. Algo inquieto y frágil es apabullante. Bien, vamos a comentar un poquito esta página tan hermosa, ¿no? Tan bella. En medio de una carretera rural había un potro muy joven que estaba solo, un potrico. En una frase se planta eficazmente la escena, la breve visión que va a desencadenar toda la reflexión poética que sigue. Fijémonos en la epanortosis que es una figura retórica de corrección de lo que uno acaba de decir, ¿sí? Es decir, un potro muy joven, corrección, un potrico.
Una epanortosis que da una sensación de discurso vivo, de discurso haciéndose, improvisándose. Se reemplaza un potro muy joven por un pótrico. El sufijo ico construye el diminutivo de potro, otorgándole pues, una dimensión afectiva, representándolo con ternura, una ternura que halla su origen en la vulnerabilidad, en la fragilidad vehiculada por ese sufijo. No es un potro, es un potrico, solo vulnerable. Tal vez yo nunca había visto un potro de esa edad. Había visto muchas veces un potro de esa edad junto a la yegua, celosa y altiva. Aquí parece que tenemos otra epanortosis. Yo nunca había visto un potro de esa edad, corrección, en realidad sí, pero acompañado por la yegua. Pero en realidad lo que tenemos aquí no es exactamente una epanortosis. Es algo distinto, más cercano a la paradoja. No había visto nunca un potro de esa edad, solo lo había visto acompañado por la yegua. Esto es, en realidad, nunca había visto realmente al potro. La presencia de la yegua, que es amparo, muralla y frontera del potro, borra su visibilidad. Si la yegua está, el potro nunca está del todo. No lo podemos ver como lo que es. Esta idea se desarrolla más en lo que sigue. La yegua, celosa y altiva, medio desentendida de él en apariencia, ensimismada, pero en realidad entendiéndolo del todo, únicamente, con el potro sujeto y él con ella adentro. Hermosa percepción de la yegua y de esa relación de maternidad animal que mantiene con el potro. En apariencia desentendida, pero en realidad poseyéndolo todo, convirtiéndose en totalidad. El potro sujeto a la yegua, esto es, dependiente de ella, sin existencia propia. Y fijémonos en esta hermosa inversión. Si bien la yegua, que es la que pare al potro, la que da a luz a la cría, antes tenía el potro adentro, ahora es el potro quien tiene a la yegua adentro. Como dice Sanín, él con ella adentro. ¿Sí? Esa inversión paradójica también. Ahora es el potro el que tiene a la yegua adentro. Esto es, mientras el potro está con la yegua, ese conjunto, como dirá la narradora en la frase siguiente, mientras el potro está con la yegua, no es potro del todo. Está poseído por la yegua, existe como una continuación, como una extensión de la yegua. Su existencia propia, única en el mundo, aún no es perceptible. Literalmente, no lo podemos ver. Por eso dice la narradora, yo nunca había visto un potro de esa edad, porque en tanto que continuación de la yegua, es decir, amparado, protegido, fortificado incluso en cierta medida, es invisible. Eso lo había visto, ese conjunto, pero no un potro delante de mí, solo y entero, recortado contra el mundo, con los cascos en la tierra y el cuerpo en el aire. Así. Esto me encanta. El potro solo y entero, recortado contra el mundo. Qué maravilla esto, recortado contra el mundo. El contorno perfecto, dibujado con precisión contra el paisaje, que permite ver por fin el ser como es. Fijémonos en esta idea. El vacío, la radical soledad como condición para ver el ser en sí, recortado contra el mundo. Es una imagen fantástica, y fantástica por exacta, por la precisión de la palabra y la idea, que es una verdadera marca del estilo de Carolina Sanín. Fijémonos también en cómo el párrafo se termina por el adverbio así, un deíctico de modo que implica al lector en la inmediatez de la visión descrita. Nos propulsa al presente de la visión y nos hace partícipes sensitivos de ella. Así. Y lo que sigue, justamente, es la revelación poética de la idea, una revelación expresada en el párrafo siguiente, que es un párrafo que consta de una sola frase. Una frase, pues, aislada sobre la página, igual que el potro recortado contra el mundo. Es la frase siguiente. Los animales nos hacemos visibles en el desamparo. Somos luces abismales. Aquí tenemos el title drop, como se diría, ¿no? Los animales nos hacemos visibles. La narradora se incluye, y por lo tanto incluye a la especie humana, dentro de la categoría de los animales. Esto es, borra la frontera con el potro, establece una correspondencia con él, en virtud de la animalidad suya y la nuestra, compartida. Y fijaos qué idea tan hermosa. Los animales nos hacemos visibles en el desamparo. Esta es la idea central del fragmento, el núcleo tanto conceptual como estético de estas páginas. Los animales, incluyendo a los humanos, solo nos hacemos plenamente visibles cuando nos hallamos sin protección, sin favor, sin guarida, sin apoyo. Esto es, solo nos mostramos tal y como somos realmente, enteros y recortados contra el mundo, la cosa que somos solo se percibe como tal en su ser completo, a condición
de mostrarse en la indefensión, la vulnerabilidad, la desnudez. Puesto que el no tener defensa, el no tener muralla, el estar desnudo, corresponde efectivamente al ser visible. Como el potro sin yegua, solo se nos puede ver realmente en visión completa y exacta en la vulnerabilidad. O visto de otra manera, nuestra forma completa solo existe cuando existe la posibilidad de que el mundo nos la arrebate, la destruya, ¿sí? La vulnerabilidad concede así una forma de divinidad paradójica. Y por supuesto, la condensación en una frase de la revelación poética es lo que da título al libro. Somos luces abismales. La idea es la misma, solo en el abismo, es decir, en las profundidades de la nada, de la soledad y el desamparo, nos volvemos visibles, esto es, proyectamos la luz que nos vuelve perceptibles, el abismo como condición para ser percibidos enteramente. Luces abismales. Hay una caída larga que es una herida en la tierra, y abajo, entre la bruma, en el fondo, quién sabe si sea el fondo, brilla una luz pequeña y firme que concentra. Entonces, la bajada es un camino y uno cae para remontarla haciéndose, bajo la luz, visible. Lo que sigue aquí es un párrafo entero entre paréntesis. Es un desarrollo un tanto más extensivo de la idea planteada en el párrafo anterior. En tanto que usa las paréntesis, este párrafo funciona como un largo inciso en el discurso, en el razonamiento. Y fijémonos que dentro de este inciso hay otro inciso que contiene una nueva epanortosis. Abajo, entre la bruma, en el fondo, quién sabe si sea el fondo, brilla una luz. El inciso y el inciso dentro del inciso, que buscan tanto desarrollar como precisar el sentido de la revelación poética, casi aforística, son una marca de estilo de Carolina Sanín, en cuya prosa el destello de conocimiento poético se ve siempre explorado, desarrollado y precisado por un logos extensivo y conceptual. El inciso en el inciso, la precisión, la corrección, la epanortosis, todo esto son recursos retóricos que muestran una palabra viva, un discurso haciéndose. Un discurso haciéndose, buscándose, naciendo, creciendo y volviendo hacia atrás, bifurcándose y encontrándose de nuevo. Hay algo muy hermoso en esta palabra viva de Sanín, una palabra que se está dando nacimiento a sí misma en permanencia, siempre está naciendo y buscándose y volviéndose a hacer. El potro que vi estaba sin madre en la carretera de polvo, suelto, audaz, cautivado, temeroso. ¿De dónde había salido? ¿Exploraba? ¿Escapaba de la libertad que da el amparo? Se mostraba. Fijémonos aquí en la alternancia en la prosa de Sanín siempre entre lo narrativo, lo ensayístico y lo lírico, y con qué eficacia y naturalidad se hace esa alternancia. Veamos también esta caracterización tan paradójica del potro con estos 4 adjetivos que parecen en realidad 2 pares de adjetivos que se oponen entre sí. Por un lado, suelto y audaz. Por otro lado, cautivado y temeroso. Estos 2 últimos parecen los antónimos de los primeros. Y es que el potro, visible en el desamparo, es una paradoja viviente. Está suelto porque está cautivado, o al revés, y su temor es causado por su audacia, esta audacia de existir en la vulnerabilidad, de ser luz abismal. Siguen unas preguntas en lo que podría ser un discurso indirecto libre. Una de ellas es muy interesante. ¿Escapaba de la libertad que da el amparo? Y efectivamente, el amparo da libertad, pues da límite. El hallarse como el potro ahora sin límite implica que uno se halla sin protección, es decir, expuesto a todo tipo de peligros, por lo tanto, paralizado. La libertad total es en realidad libertad coartada, es esclavitud. El amparo, por la protección que otorga, pero también por los límites que impone, aporta cierta libertad. Pero de esa libertad que limita, huye aquí el potro, audaz y temeroso. Todas estas preguntas que se hace la narradora quedan sin respuesta y, en última instancia, se revelan como inoperantes o, en todo caso, sin importancia en el párrafo siguiente que consta de esta única frase. Se mostraba. El razonamiento del porqué, de la causa, acaso de la voluntad, del plan o del designio, es insignificante frente al acto que se presenta, que se nos presenta. Se mostraba. La total visibilidad del ser como tal en el desamparo es fascinante en el sentido estricto. Obliga pues rápidamente a apartar cualquier otra consideración, como sucede aquí con estas preguntas sin respuesta. Estaba en medio del camino, pero también andaba por el borde, entre perderse y hacerse soberano, entre querer campear y no querer. Tenía el poder de irse, pero no el poder para seguir. Fijaos qué hermoso esto también.
la ambivalencia de la figura que acompaña su existencia paradójica. Está en el medio, es centro, es figura, forma, realidad absoluta, pero también está en el borde. Es criatura de frontera, está en el límite de la desaparición, existe pero con fragilidad. Entre el perderse y el hacerse soberano, la paradoja de la vulnerabilidad, lo que en la vulnerabilidad se hace visible, es al mismo tiempo poderoso y frágil, puesto que obtiene su poder justamente de su vulnerabilidad. Y qué hermoso esto. Tenía el poder de irse, pero no el poder para seguir. Paradoja del poder de lo frágil, de lo vulnerable. Lo que se hace visible por su vulnerabilidad es tremendamente poderoso, pero su poder es el poder de desaparecer. Y lo que nos aplasta cuando lo percibimos es justamente su impotencia, su incapacidad para existir plenamente. Justamente ese fenómeno, el existir un momento a pesar de no poder existir, es lo que nos sobrecoge. Y fijémonos en los 3 párrafos, que en realidad son solo 3 líneas, siguientes. Consumía su fuerza en visibilidad. La fuerza aparecía y se escondía. Estos párrafos, estas líneas, están dispuestas como un breve poema en verso libre, casi como un haiku. Vemos cómo la prosa de Sanín, entre lo narrativo y lo ensayístico, profundiza también en lo lírico, usando la disposición de las líneas sobre el papel para crear un efecto de ritmo. Tenemos aquí un ritmo ternario con estos 3 versos de métrica decreciente cada vez más cortos hasta la desaparición. Rítmicamente imita la visibilidad paradójica del potro, esa visibilidad que demanda un esfuerzo total, esa fuerza prodigiosa que desaparece. Que se hace visible y al hacerse visible desaparece al mismo tiempo. La fuerza se esconde como el lenguaje se esconde al final de estos 3 versos decrecientes. Qué hermosa además la idea aquí, el esfuerzo del ser que gasta toda su fuerza en hacerse visible y el esfuerzo es tal que termina por desaparecer. Consumía su fuerza en visibilidad. Hermosísimo. A un lado de la carretera, detrás de unos alambres de púas, había un cultivo de papa florecido de morado. Al otro lado, detrás de otra alambrada, pastaba un rebaño de ovejas blancas carinegras. El potro no estaba ni con ellas ni con las flores de la papa. Estaba en el centro y era un mundo aparte. No estaba con nosotras, pero nosotras, tan pronto como lo vimos, nos pasamos a su órbita. Ovejas, flores, papas enterradas, mi madre y yo, y el carro en el que íbamos, ojos prendidos a la crin. De la lírica volvemos a la descripción para insistir en la paradójica existencia del potro solo como criatura fronteriza. Al mismo tiempo, en el centro de la carretera y en el borde de lo demás, las papas, las ovejas, etc. Este bordear, que es también estar en el centro, representa el potro cuya existencia sí es imposible, en tanto que criatura fronteriza. Criatura fronteriza pues con la realidad misma, puesto que al darse a sí mismo visibilidad, está a punto de desaparecer. Estaba en el centro y era un mundo aparte. Se ha operado un desplazamiento de la realidad. El potro solo, sin la yegua, sin su amparo, en medio del mundo, es un residuo de otro mundo. Deja entrever otro mundo como una fisura espaciotemporal que pronto va a cerrarse. Era un mundo aparte en virtud de su desplazamiento. Y ese mundo aparte es fascinante, ojos prendidos a la crin, ¿no? Es decir, es un mundo que atrae, como todos los mundos otros. Posee su fuerza de atracción gravitacional. Así, todas las cosas se pasan a su órbita. Todas las cosas pasan a orbitar ese mundo distinto, pues que todo mundo distinto, o todo error o falla en nuestra realidad, que es lo mismo, atrae con su fuerza de gravedad, esto es, fascina. Nos hace irremediablemente orbitar a su alrededor como lunas sin llegar nunca a tocar ese mundo que no es el nuestro. El vértigo del desplazamiento. Y es que el desplazamiento vuelve visible, el desplazamiento concede visibilidad, puesto que lo visible solo es visible por haber sido desplazado. Os doy un ejemplo. Podemos entrar a nuestra habitación cualquier día y todos los objetos que la componen están en su sitio, y si es así, si todos los objetos que componen nuestra habitación están en su sitio habitual, ni siquiera los vemos. Realmente no los vemos, no los percibimos. Son literalmente invisibles. Sin embargo, si alguien en nuestra ausencia ha desplazado un objeto de su lugar habitual, lo percibimos inmediatamente. Solo entonces vemos enteramente ese objeto. Le concedemos realidad a través de la percepción. Lo excepcional del potro es que está desplazado sin la yegua.
El potro en su conjunto con la yegua es normal. El potro aquí, sin embargo, es excepcional, es casi imposible. Porque lo normal desplazado es lo excepcional. Y eso justamente, ese desplazamiento de lo normal que lo vuelve excepcional, es fuente de belleza y es fuente de vértigo estético. Es algo que intenté explicar también en mi vídeo sobre el pintor Guillermo Lorca. Hay un fenómeno similar aquí. La belleza por el desplazamiento de lo normal que lo convierte en excepcional. Una imagen de la escritura misma de Carolina Sanín, que es a menudo como este mismo potro, funciona a menudo como este mismo potro, que encuentra su belleza en el desplazamiento del lenguaje, del tono, del estilo y del registro. Y fijémonos qué interesante es lo que sigue. Un potrico. Tenemos la raya que introduce en discurso directo una exclamación pronunciada, ya sea por la narradora o por su madre. Eso no queda claro, pero no tiene ninguna importancia. Lo interesante es que esta es claramente la exclamación de sorpresa que se pronuncia inmediatamente al ver el potro por primera vez. Es decir, que se observa el animal e inmediatamente después se pronuncia la exclamación, lo cual significa que todo el desarrollo, todas las consideraciones, todas las reflexiones y las imágenes que acabamos de comentar suceden en el brevísimo lapso entre el instante en que se ve el potro y en el que se pronuncia la exclamación. Aquí, el lector entiende que lo que ha leído hasta ahora responde a un momento de dilatación del tiempo, como sucede siempre en los momentos de revelación. Se trata de ese instante de presente puro, ese momento fugaz de aion, para usar el término griego, que se da al mismo tiempo que desaparece, pero que al darse nos sitúa también por un instante en la eternidad. Esa eternidad fugaz que nos regala el momento de revelación, como el rayo que un solo instante une el cielo y la tierra. Y así, el largo desarrollo que hemos comentado hasta ahora corresponde a lo que sucede en la mente de la narradora entre la percepción del potro y la exclamación de sorpresa, el tiempo dilatado en el instante de revelación que no dura, pero que mientras dura es eterno. Apareció solo como un milagro después de que tomamos una curva. Los milagros son lo más solo que existe. Tenemos aquí una insistencia en la soledad del potro con la repetición del adjetivo solo, combinado a su vez con la repetición del sustantivo milagro. Lo milagroso se define aquí como aquello que está más solo, más radicalmente solo. Y efectivamente es así, porque si el milagro existe es porque está solo, es decir, es porque no hay otro como él. Por ser el único, en su radical soledad, es milagro, por eso es que es milagro. Aquí, el milagro de la visibilidad completa del ser, que se da solamente en la soledad de su desamparo. Un milagro es siempre un desplazamiento, lo que puede estar acompañado en otro sitio, lo que en su lugar puede formar parte de un todo, al desplazarlo está solo y por lo tanto puede ser milagro. Igual que el potro es banal cuando está en conjunto con la yegua, el potro desplazado está solo y así se vuelve milagro de visibilidad. Parecía que el mundo pudiera hacer cualquier cosa con el potro, parecía que en el potro nuestro mundo se hubiera hecho. Nueva exploración de la naturaleza eminentemente paradójica del potro. Por un lado, la amenaza de su destrucción, de su aniquilación. Parecía que el mundo pudiera hacer cualquier cosa con el potro. Puesto que está solo, desamparado, sin defensa, está completamente expuesto al mundo. No tiene cómo defenderse. Y sin embargo, por otro lado, parecía que en el potro nuestro mundo se hubiera hecho. En tanto que revelación milagrosa y en tanto que ser que se muestra, que se hace visible por completo, justamente en virtud de su indefensión, es decir, al darse a ver por completo con su naturaleza entera al desnudo, aparece el potro como un mundo naciente. Ese joven potro, ese potrico, esa cría que se muestra sola, es un mundo que nace y se hace en su mostrarse. Y esa paradoja, la de lo frágil que por cualquier cosa puede ser destruido y que todo puede crearlo, es justamente la paradoja de la vulnerabilidad, que se comenta en la última frase. Vamos allá. Algo inquieto y frágil es apabullante. Esta es la última paradoja encarnada por el potro, la paradoja de la vulnerabilidad. Lo inquieto y frágil como apabullante. Y apabullante es realmente el término exacto aquí.
Recordemos que apabullar, el verbo, significa confundir a alguien, intimidarlo, haciendo exhibición de fuerza o superioridad. Y esa es la paradoja de la vulnerabilidad. Aquello que, al mostrarse absolutamente indefenso ante el mundo, resulta sobrecogedor por la fuerza que irradia, una fuerza que se usa toda, que se quema y se agota en el mero esfuerzo de existir. Y en ese descomunal esfuerzo en el que toda su energía se emplea en sostener la propia existencia, en el que ni un ápice de energía se guarda para defenderse a sí mismo, lo vulnerable resulta sobrecogedor, incluso intimidante. Y de ahí emerge su belleza, que es también la belleza de la prosa de Sanín, la belleza de la revelación poética asociada a la inteligencia limpia y a la palabra justa. Y nada más, esto es un poquito lo que quería decir sobre esta página. Como siempre, espero que os haya interesado el vídeo y pensad que esto que hemos comentado es solo la primera página de este texto que se titula Un potro, que es un texto de 23 páginas en total y que a su vez es solo uno de los 8 textos que componen Somos luces abismales. Así que hay mucha belleza que hallar en todas estas páginas de este libro. Yo este libro os lo recomiendo, Somos luces abismales. No me atrevo a recomendaros El Sol porque no lo he leído, pero si alguien lo ha leído y quiere dejar un comentario, pues os leeré con muchísimo gusto, ¿vale? Y si leéis este libro o cualquier otra cosa de Carolina Sanín, espero que lo disfrutéis y pasaos por los comments, ¿vale? A contarnos qué os parece. Y nada más, y eso es todo por hoy. Como siempre, os recuerdo que le deis like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y seguirme en redes sociales para estar al tanto de lo que voy sacando, ¿ok? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.